nuestros fines, como es fines conveniados con la CTA, los trabajadores y las trabajadoras, nosotros ponemos nuestros profesores. ¿Qué significa esto? Es un convenio con la Dirección de Cultura y Educación a través de la Secretaría de Adultos, la de CHAM, que nos permite designar a nuestros profesores. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos nuestras propias designaciones. No hay nada raro, no hay nada que ocultar, al contrario, el programa prevé trayectos especiales y el programa de, ¿cómo se llama?, de asignación por la SAT de los profesores. El programa tiene esta particularidad de permitirnos a nosotros, como organización política, designar a nuestros profesores. Y tenemos un plantel de más de 50 profesores, que son, aunque ustedes no lo crean, muchos, en realidad todos, ¿no? Todos son egresados del 103. ¿Por qué nosotros tomamos esta decisión? Porque hay una consigna de Francisco Simei, que cuando creó todo esto, lo creó pensando en que los profesores del 103 tenían la obligación moral de entender la problemática de sus alumnos, que nuestros alumnos no es común. Un profesor que viene de otro profesorado por ahí no entendería por qué nuestros alumnos se nos duermen en la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres salieron a campañar, los padres tuvieron que salir a laburar o janguear a la noche. No sé, hay infinidad de variables en cuanto a ese proceso que se nos da solamente en el 103. Y Francisco pregonaba esto. ¿Solo profesores se pueden tomar o toman otro tipo de carreras como, no sé, psicología? Mirá, nosotros tenemos todas las materias. Acá tenemos trabajadores sociales que están trabajando en una materia específica, profesores de inglés, profesores de lengua y literatura, profesores de matemáticas, profesores de biología, profesores de física. Toda la gama la tenemos acá en el instituto. Hacía rato que no hacía tanto frío acá, por eso estoy medio... y acá lo que hacemos es hacer un trabajo específicamente territorial. Nosotros con nuestros fines laburamos el territorio y trabajamos con la educación para modificar las realidades externas que tenemos, que son muchas, ¿sí? Que son variables. También articulamos directamente con el equipo de psicología, el equipo psicológico, psiquiátrico que tiene la MUNI enfrente, en la sala, y establecemos algunas normas de laburo con ellos. Hemos rescatado a un par de pibes que han venido a nuestras aulas y estaban mal y hoy están medicados, trabajando y reinsertados en la sociedad. Ese laburo se hace en fines también. Y en el CENS articulamos con las diferentes instituciones de la zona, porque ahora el CENS tiene la particularidad de que tiene que articular con un CFP. En realidad ahora es un CFL, el Centro de Formación Laboral, antes el Centro de Formación Profesional, ahora es el CFL. Debemos hacer una articulación y estamos en ese proceso de articular diferentes cuestiones que tienen que ver con oficios para poder entrelazar la educación tradicional, nuestra educación formal, con los oficios. ¿Sí? Es una tarea dificilísima, está dentro del diseño curricular nuevo de adultos, pero es complejo poder articular el laburo, porque nosotros tenemos que llevar a nuestros pibes a un CFL o hay que hacer una articulación con el CFL para que traiga un oficio a la mutual y se complica, es complejo. Pero estamos en esa articulación. Claudio, ¿qué diferencia hay entre Fines y el otro programa, el CENS? El FINES es un programa y el CENS es educación de adultos formal. El FINES tiene determinadas características que tienen que ver con lo modular y el FINES es cuatrimestral. El FINES el CENS cursa 5 días a la semana, 3 días presenciales y 2 tutoriales. El FINES son 3 días, no tiene presencialidad. Estructuralmente sería la gran diferencia. Después, ahora sí están... Perdón, la acreditación es formal. La acreditación la acredita nuestro CENS. O sea, el FINES
está dividido por CENS. Todo lo que es Fiorito, Villa Centenario y hasta una parte de Burge lo acreditamos desde el 475, o sea que la firma en esos títulos va a estar la ¿Qué firma número? mía. Los acreditamos nosotros. Todas las comisiones de Fiorito, Villa Centenario, en gran parte, y a ver, y una partecita de Burge, la acreditamos desde el 455. Son nuevos. Después está dividido por zonas, los fines, pero se insertan en los CENS. Hay una disputa ahí media compleja que todavía no se llega a entender, pero administrativamente todos los fines dependen de un CENS. Viene un chico, Sí. ¿a dónde lo ponemos? Primero hay que ver el historial, Claro. educativo del chico, pedirle las certificaciones correspondientes. De acuerdo a la tabla de correspondencia, lo ubicamos en fines o en CENS, dependiendo, o sea, la variedad que tiene que ver con la variedad en horario que tenemos, nos da la posibilidad a nosotros, en este caso específicamente, de cubrir los 3 turnos. ¿Cuáles son esas características para discernir la prueba, si la fines o CENS? Las características educativas, qué terminó, qué no terminó, si tiene séptimo grado solo, si viene de un segundo año. La tabla de correspondencia nos indica directamente dónde lo ubicamos, en qué año lo ubicamos. No, pero para decir el va a fines o el va a CENS, no hay ninguna. Ah, no hay ninguna, es dependiendo del horario. Es el horario. Es dependiendo del horario. Lo que sí nos sucede... La disponibilidad del chico. Claro. La disponibilidad. Lo que sí nos sucede, y esto es lo que se está trabajando para corregirlo, por ejemplo, si viene un chico de fines, que dejó fines, ¿no? Que dejó fines, y se quiere insertar en el CENS, no es lo mismo. Es al revés, porque fines es un programa y CENS es educación formal. Eso lo tenemos que tener claro. Fines es un programa con un proceso de caducidad. De CENS puede pasar a fines y De CENS no hay ningún inconveniente. El problema es de fines a CENS, porque no hay compatibilidad con las materias. Los dos tienen certificación oficial, si quiere Sí. seguir puede, no sé, Los certificamos de CENS. De hecho, muchos alumnos del 103 son egresados nuestros de fines. De fines o de CENS pueden ir al profesorado. A la ¿Y por facultad, qué donde sea. no hay compatibilidad con las materias? ¿Quién planea esa La Dirección General de Adultos, pero el diseño curricular, como es modular, muchas veces no encaja en la grilla de los 3 años que tenemos nosotros. Eso se está trabajando y la modificación del diseño curricular Es menor la carga es menor la carga de contenido. de contenido en fines y es menor la carga horaria en algunos casos. O sea, no tienen la misma cantidad de horario en lengua y literatura que, por ejemplo, tiene el CEN. Pero el diseño curricular establece la compatibilidad en algunas cuestiones, no en todas. Porque uno es programa, repito, uno es programa con un proceso de inicio por el 2017, con un proceso, con una terminalidad en el 2025. Ahora, finalizado el 2025, la disposición del gobernador, el 2024, la disposición del gobernador fue sostener el programa fines porque fue cortado de ordenación. Era a nivel nacional y solo la provincia de Buenos Aires lo está sosteniendo con recursos propios. Ahora se tiene que firmar la continuidad del programa para el año que viene o para dentro de 2 años. Seguramente sacarán una resolución donde el programa tendrá continuidad. Claudio, cuando vos decís que sos coordinador de todos los CENS Yo, o todos los fines. Lo voy a poner en palabras. Yo soy coordinador a nivel provincial de los fines de CTA. Estoy en la mesa provincial, coordino todos los fines de la provincia de Buenos Aires de CTA. A su vez, soy tutor, socio comunitario, pago con 24 horas por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es específicamente en el territorio. A nivel provincial, soy el responsable de fines de la CTA. De la provincia. Sí, la provincia. ¿Por qué se tuvo que implementar el programa fines? ¿Porque no alcanzaban los CENS? Mirá, es algo que se pueden dar infinidad de respuestas a esa pregunta. Claudio, perdón. Yo recuerdo que cuando, no sé,
cuando recién comienza el plan Fines, yo no me acuerdo si estaba unido el programa que tenía un principio de obligatoriedad de la gente que tomaba en mi Argentina o un plan argentino, que trabajaba, que tenía la terminalidad de secundaria. A partir de los 18. Yo no me acuerdo si fue ese. No, cuando comienza el programa Fines, en realidad comienza por la necesidad de masificar la educación. Es esa la realidad, masificar la educación para los adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, esa es la definición. Llega para poder masificar la educación y llegar... Había un plan de trabajar y de obligatorio. Después, en el gobierno de Vidal, como para ponernos un palito más en la rueda, lo que crean la obligatoriedad para las organizaciones que tenían los programas en aquel momento, ahora son el potencial ante el programa Argentina Trabaja, para poder acceder al cobro, lo teníamos que matricular en algún Fines o en algún censo. Pero en realidad el programa se crea... La pregunta es, ¿por qué surge el Fines? El Fines surge con la necesidad de llegar a la mayor cantidad de gente adulta que no haya tenido la terminalidad. Había una necesidad muy grande porque no dábamos abajo. Porque y se crean dos cuestiones de Fines. El ausentismo. No podían asistir todo el tiempo en una forma sistemática. Y esto proponía hay días a distancia. Porque para conseguir un trabajo te exigen la secundaria. Claro, aún para ser colectivero. Fines apunta a dos cuestiones, a la terminalidad de la secundaria y a la otra posibilidad que es la terminalidad de la primaria. Hay otra particularidad, igual hay una particularidad. Se puede terminar la primaria con el Fines. Terminar la primaria automáticamente es el Fines. Mi viejo lo terminó con Fines. Connie, ¿vos terminaste no con Fines o Sainz? Con Fines, ¿no? la terminalidad de la primaria y la secundaria. Mi mamá también, Connie. La primaria. Que es educación de adultos, de primaria, y a los censos. ¿Se entienden las dos? Hay una particularidad en Fines también, que la mayoría de los CENS funcionan de noche porque necesitan la escuela. La mayoría de los Fines, cuando surgió, se podía armar un Fines en una escuela, se podía armar un Fines en un garage, se podía armar un Fines en la esquina de un corredor. El Fines podía Eso se hace en desarrollo social, no se hizo. estar en lugares que tal vez no habría un espacio. El inicio correspondiente, pero sí, la realidad es que esta masificación llevó a ponerlo en la casa de los compañeros y compañeras que abrían sus hogares para que pudieran terminar ahí la secundaria de los vecinos. Esa es la realidad. Por eso pegó, en las zonas rurales pegó mucho, se extendió en toda la provincia de Buenos Aires y bueno, con el recorte de la nación, cuando asume ahora. ¿Y los profesores pueden trabajar en cualquiera de los dos? Es indistinto. Es indistinto. Sí. Tienen los mismos derechos. La diferencia es que como es programa, por ejemplo, nosotros... En algún momento se pertenecía a otro ministerio. Claro. O sea, pertenecía al programa del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces no estabas dentro de la discusión paritaria. Así como era un lugar muy abierto, capaz que después, bueno, al sostenerlo por a veces veía en largo tiempo, fragmentó un poco. Así como un momento complementó el salario, en un momento por ahí fragmentó. Sí, y la gran discusión que se está dando es, por ejemplo, en el programa Fines, la DIJAYAM, que es la secretaría que nos contiene, lo que hace, no estamos dentro del convenio, digamos, por ejemplo, los profesores no se pueden tomar licencias. No se enferman. No están previstas las licencias. Pero una propia interna podría ser. Nosotros en particular, lo digo acá, espero que no se entienda en otro lado, nosotros en particular hemos contenido una profesora que ha tenido un problema durante 3 meses, sus compañeros, más allá de la cuestión que tenía que ver con la continuidad pedagógica, este programa de continuidad pedagógica que tiene que estar dentro de la planificación, no solamente el plan de contingencia, sino el plan de continuidad pedagógica, que son dos cuestiones diferentes.
que más allá de eso, las profesoras, compañeras y compañeros, hemos contenido a los 2 o 3 noches que la profesora se tuvo que tomar. Lo contuvimos nosotros, sin necesidad de que ella pierda sus vidas. Digo, acá. Siempre excelente la compañía. Que podría haber pasado hasta con un embarazo, con un... La compañía del profesor egresada del 103 junto con Darío, que es el otro profesor, tuvo un inconveniente de salud muy grave y la tuvimos nosotros, sus compañeros. Eso es lo que genera el FINES también, ¿no? Sí, la realidad es que el plan FINES, porque como bien lo dijo, es un plan nacional por una política pública, por una necesidad, de una emergencia de los adultos y las adultas que no podían acceder porque una cosa es adolescentes cuando están en etapa escolar, que todavía tienen a los padres, tutores, a quien sea, que responden por ellos, entonces su obligación es ir a la escuela a estudiar. En cambio, con los adultos tenemos otras realidades, no pasa eso, y si un adulto se acerca para estudiar es porque lo decidió y porque se hace cargo de esa responsabilidad. Pero dentro de esa responsabilidad de los adultos que nosotros nos encontramos, es esto del trabajo, la familia, los problemas económicos, sociales, políticos, y todo ese contexto en el 2010, pero 2010 que venía arrastrando a partir de un montón de políticas que había descuidado a todos esos adolescentes de antes para no poder completar su etapa escolar. Entonces, en el 2010 surge una política pública que es el Plan Nacional de FINES, que se extendió ese Plan Nacional, que era llevar a cualquier rincón, acercarle ese estudio, ya sea primario o secundario, al adulto que tenía todas esas responsabilidades externas. Por eso se hizo como nada, para sí masificar, como dijo Claudio, y también como esa necesidad que había urgente, porque por eso surgen las políticas públicas. Eso es el plan FINES en realidad, y se sigue extendiendo porque también no hay una infraestructura edilicia para los y las adultas que estudien en secundario, y ustedes también en el tercero lo verán un poco, que falta esa estructura, entonces o nos arreglamos en algún edificio compartido, o si no, bueno, en algún espacio que nos brinden turno mañana y turno tarde, que por ejemplo este FINES está bastante bien, pero hay otros que por ahí se arreglan en un lugar por ahí un poquito más precario, con otras condiciones, pero bueno, la idea siempre es acercar a aquel adulto que por ahí a la tarde y a la mañana se acercan muchas mamás que en su momento no pudieron, entonces la idea siempre es acercarnos, tratar de acercarnos nosotros hacia ellos y que puedan terminar esa etapa, que bueno, que también el sistema laboral que venimos teniendo hace unos 4 años exige la terminalidad del secundario hasta para ir a reponer mercadería en un supermercado. Y atendiendo también las necesidades, ¿no?, que tienen los adultos de terminar una etapa inconclusa de su vida. Hemos vivido todo lo que estudiamos de adultos. Y por sobre todas las cosas, dar una respuesta a cuestiones que tienen que ver con esto que decía Marcia, ¿no?, de poder darle un cierre, un final, algo que yo terminé, ya está. Pero ahora, porque una la educación... dignidad para el mismo adulto, uno siente dignidad. Totalmente, y aparte lo que te genera, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí yo terminé la secundaria y me generó automáticamente seguir estudiando. Y terminar el profesorado me generó seguir perfeccionando. Y terminar, y digo, la educación es eso, ¿no? Es una bola tan grande que a los que nos gusta y a los que estudiamos de adultos, sobre todo más, porque cuando todas las puertas se cerraban, la educación nos abrió mucho. Muchísimo. En mi caso personal, tiene que ver con venir de un barrio periférico y poder llegar hoy a decir, sentirme orgulloso de haber construido toda una historia de vida en torno a este lugar, con un grupo de compañeros y compañeras
que entre todos no tenemos la división de que es el director, es el tutor. No, para nosotros el laburo es conjunto, compartido y con una historia muy sentida, porque los que trabajamos acá, sobre todo en Fines y en la Mutual, sentimos este espacio como propio. Por eso las historias de todos, de los Luna, de los email, de los José Belgrón, de los que no nombramos nunca, Don Fierro, Doña Tita, toda esa gente que venía por ahí, a veces lo vean enfrente, hay un sillón que dice portería, a veces estaba sí. Don Salas, El verde que me que siento venía yo, de la rojo. puerta del pibe, que estaba muerto de frío a la mañana. Las historias de vida que tiene este espacio son inmensas, y a nosotros, cuando empezamos a trabajar acá, lo primero que hacemos con nuestros profesores es contarles nuestra historia de vida, lo que significa la Mutual, lo que es la Mutual, por qué queremos tanto, por qué defendemos tanto este espacio que tiene que ver con la revolución educativa que ha generado Cuartel Noveno a través de este espacio enclavado en Fiorito. Por eso luchamos para que no nos saquen este espacio, que no lo lleven a otro lado, porque nosotros sí construimos está bien y entendemos esa lucha también y creemos que tienen que estudiar en un lugar digno, lo entendemos y lo sabemos, pero no nos quiten la posibilidad de luchar por nuestro propio espacio, que es la Mutual, que es donde nos hemos formado, que es donde se han construido historias de vida, donde se han formado matrimonios, parece lo de galán esto, ¿no? Pero matrimonios, noviazgos, desencuentros, mateadas, café, digo, y por sobre todas las cosas, lo trascendental, la educación. Porque de acá, ustedes no van a ir a las escuelas donde los pibes se les duermen, donde los pibes vienen sin comer, donde sus papás tienen que salir a capitanear a la noche, con todo lo que significa eso, y con infinidad de historias de vida, diferentes, variadas, cambiantes. La realidad social de Fiorito y de todo Cuartel Noveno es cambiante permanentemente. Entonces, ante ese desafío, estos profesores del 103, muy paqueteados, muy golpeados por los otros profesorados, son los que dan respuestas. Porque son los que estudian en Fiorito, ¿no? Porque son los que estudian en un lugar, en el conurbano profundo que decía una gobernadora, donde los pibes no pueden llegar, donde ustedes están dando la respuesta sin necesidad de que yo dé una respuesta política. Ustedes son la respuesta. Porque son ustedes los que van a la escuela, son ustedes los que se tienen que juntar con esos padres y decirles qué pasó con Pedrito, Juancito. O son ustedes los que van a tener que aprender a hacer un acta cuando el pibe venga y diga yo soy golpeador, abusador y mato mujeres. ¿Qué hacen eso? La historia de vida del 103 es eso. Se van a encontrar con esas realidades y tienen que actuar como profesionales. Porque ustedes van a ser profesionales de la educación. No van a ser colegas, van a ser profesionales de la educación. Ustedes son trabajadores de la educación, no van a ser trabajadores de la educación. Y eso conlleva una responsabilidad muy grande. Tiene que ver con su entorno, con sus compañeros, con sus compañeras. No olvidarse de dónde vienen, qué son y dónde estudiaron. Por eso nos combaten, por eso nos tienen como los del 103 mal mirados, pero yo soy orgullosamente egresado del 103 y he dado respuesta a más de 10.000 alumnos por año. Esa medallita se la tienen que colgar todos ustedes, porque tienen que llevar orgullosamente el 103 adelante. Y la inclusión no tiene que ver con las buenas notas. La inclusión tiene que ver con lo que generan ustedes y lo que hacen ustedes con esos alumnos, porque van a recibir alumnos que van a tener que moldear ustedes. Acuérdense de cada clase, de cada experiencia, de cada charla. Por eso yo no me olvido de ninguno de mis profesores, los que me hicieron bien y los que me hicieron mal. Los que me hicieron bien, cariño. Mira, yo ni me acordaba. ¿Vieron? Escúchame, ahora vamos a poder hacerte preguntas. Yo quiero primero presentar a Juan. Juan, te voy a presentar porque sabes de algunas cuestiones políticas o de que nosotros no sabemos. Bueno, te voy a presentar, Juan, te la vas a tener que fumar. Juan es un concejal de Lomas y alumno, ¿no?, del 103. Es Juan Navarro. Y recién cuando intervino es porque él sabe algunas cuestiones políticas que nosotros desconocemos, ¿no? De dónde arranca, cuáles son las raíces, porque... Y esto lo digo desde
La humildad se demuestra en los actos diarios. La humildad se demuestra cuando vos no querés hacer alarde de lo que sos o de lo que dejás de ser. Y este muchacho, hace 3 años que está estudiando con ustedes y no sé si algunos sabían que era concejal. Eso se llama ser humilde. Venir a cumplir con lo que tengo que hacer. Estudiar. Por eso yo no me cargué nunca en la espalda el ser el yerno de Francisco. Porque esa es mi propia historia también. Y recalco lo de Juan, ¿por qué? Porque hay que interactuar con las dos actividades. Y que nadie sepa que lo que era Juan, la verdad que lo nombraste vos, porque si no yo no lo hubiera dicho. No, pero yo lo tengo que decir porque aparte cuando él habla, hay que escuchar desde otro lugar. Por ejemplo, yo ya sé quién es, entonces yo escucho desde otro lugar porque yo de políticas públicas tal vez no sé tanto, o sea, nadie tiene por qué saber tanto. Y cuando él dice o nos explica cómo se formó, o por qué no se cobra, o por qué están peleando, lo sabe él, claro. Nosotros no. Igual está buenísimo, también tenemos a Darío, que es profe, ¿no? Y tenemos a Marcia, que es profe. Yo no sabía que nos acompañaban tantos profes, es un montón y está buenísimo para que ustedes puedan pensar qué preguntas quieren o necesitan hacer. Lo fui agarrando así a poquito. No, vos igual tenés la misma humildad, yo no sabía quién eras. Te recibiste todo y me enteré muchos años después, o sea, yo tampoco sabía quién eras. Es mi hijo, por eso. Ahí un pañuelo lavaba, pero sí, tal cual. Por eso yo digo que cuando nos sentamos a leer en casa, y que lo hacen ustedes, y sus hijos los ven leer de adultos, eso genera, sí. ¿no? Genera un montón de cosas. Si mamá se sentó, si papá se sentó. Es importante. Es importantísimo dar ese mensaje, que no es todo celular. Y bueno, Darío tiene una historia propia, ha creado su propia historia sin necesidad de tener nada que... Me fui en pandemia a la casa de ella, porque no quería recibirme. ¿Cómo que no quería recibirlo? Este pibe. No, que yo no me quería recibir. Bueno, yo lo obligaba, ¿viste? Que soy intensa. ¿Ustedes dicen que soy intensa? No, para nada. Bueno, pero sí. En cuarto año... ¿Cómo no se iba a recibir? Sí. Y estaba negado con la virtualidad y dije, bueno, me voy a la casa de la profe. Y le di una clase particular. Y ahí estuvimos con el marido. Pero yo no, claro, yo ni sabía quién era. Sí, pero... Sí. En pandemia fue... No, yo no estaba negado a la virtualidad y no me quería recibir, no quería terminar, dale que falta poco, vale. No puedo. Profe, necesito que me explique, voy a... Y le hice mate. Haciendo mapas. Miren lo que genera el 103. Nosotros dos somos compañeros de cursada, ¿no? Y rendimos el final el último día juntos. Y empezamos a ejercer el mismo día. Y acá estamos los dos dando la pelea. Somos viejitos ya, tenemos que dejar de muy chicos. Pero nosotros dos, con otra compañera que hoy no está, éramos los últimos de nuestra promoción. Por causas políticas nos habían... ¿Proscripto? Sí, totalmente. Por no pensar de la misma manera que el profesor. Hasta que conocer el estatuto del estudiante también nos lleva y nos libera, ¿no? Hay que conocer el estatuto del estudiante que existe y que el centro de estudiantes tiene la obligación de decirles cuáles son sus derechos. Entre otras cosas, nosotros creamos el primer centro de estudiantes que gobernó este profesorado, que fue el Centro de Estudiantes del Peronismo. La Huipala fue creación nuestra. Primer centro de estudiantes que después los compañeros del centro de estudiante actual conducen hace muchos años. Fui el primer presidente del centro de estudiantes, peronista también, perdón que lo diga, lo tengo que repetir en este momento. Y con Marcia venimos luchando hace mucho tiempo en el profesorado. Y ahora estamos acá, de este lado. Nos dio la posibilidad de trabajar, de hacer lo que nos gusta, de recibirlos a ustedes y de sepan que las puertas de acá están abiertas para lo que necesiten, la mutual, y este espacio es de ustedes. No es nuestro, eventualmente lo que hicimos nosotros, pero es de los y las alumnas, de los y las vecinas y vecinos de este espacio. Claudio, ¿y tuviste muchas de estas charlas? O sea, se nos ocurrió conversando con Fabiana, buscando un referente, no teníamos la dimensión, pero ¿tuviste charlas? Hemos tenido, yo tuve ya con estas 5 en el año.
Eso es popular. Todas muy lindas, nada más que estuvieron de primer año. ¿Pero quién te convocó? Barra, un profesor, no me acuerdo. ¿de práctica? Sí, todas de práctica docente. Porque para defender hay que conocer, ¿no? Claro. Y a veces nos tildan a nosotros de anti, ¿no? Como diciendo, pero no, ¿por qué no querés que se vaya? ¿Cómo tiene discusiones hasta políticas? Claro. ¿Por qué lo de teoría? Puente Canaria no hace el frente, lo digo con el total desparpajo que me lleva la posibilidad ahora de no deber de nada a nadie, ni nunca, porque lo mío fue ganado, lo mío no de mis compañeros. ¿Por qué defendemos este espacio? Porque creemos que Fiorito ha revolucionado la educación y seguimos sosteniendo eso. Si se va de acá, va a ser como cualquier profesorado de cualquier lado. Que no tiene lugar de pertenencia. No, y sobre todo es de Fiorito. Te bajás del colectivo, te metías a otro profesor y ya está, pero viste dónde está enclavado, ¿no? Está enclavado en el cordón más profundo del conurbano, según la ex gobernadora, donde los estudiantes no tenían por qué estudiar. No, porque no van a la universidad. De acá no van a la universidad, se supone. Te caes de la provincia, claro. Donde se cae, te cae el riachuelo. Para ella era salir de acá y te cae el riachuelo, no existía otra cosa. Pero bueno, acá estamos, es lo que da la lucha. Antes que empiecen las preguntas, hay dos cosas que se olvidó también mencionar que funcionan en la Mutual, que es el Centro Socioeducativo Comunitario y la primaria de adultos. Hay primaria de adultos también. Convenio con el EPA 708 y el 706. Son esas dos cosas importantes. Importantísimo. ¿Saben lo que es un socio educativo? Sí. Nosotros acá tenemos el Centro Socioeducativo y Comunitario de Villa Urbana. Política pública del gobernador de Axel, que ha creado 150 en toda la provincia. ¿No? 10 en Loma de Zamora. Antes de que explique, FINES, CENS, Centro Socioeducativo Comunitario, primaria para adultos, todo lo que funciona acá en la Mutual es producto de alguna problemática que surgió en el país. Eso no nos olvidemos también. No es que dijeron, vamos a hacer un FINES porque mi primo no está estudiando. No. Surgieron en procesos históricos de la nación donde hubo una problemática, donde gente no podía ir a estudiar por lo social, por lo económico y por lo político. Eso es importante saberlo. El centro socioeducativo surge después de pandemia. O sea, ahora sí. Con la necesidad de todos los problemas que trajeron a los pibes la pandemia, ¿no? El no ir a la escuela, el no querer volver a ir a la escuela. La premisa fundamental del socioeducativo es reinsertar a los pibes con las trayectorias educativas interrumpidas, ¿no? O sea, los trabajadores del socioeducativo cumplen la función anexa a la escuela de reincorporar, reinsertar y volver a la escuela a esos pibes que no estaban yendo. Es un trabajo terrible. Acá hay un equipo que labura todos los días con más de 50 pibes acá. Por eso no podemos prestar el espacio muchas veces. Porque a partir de las 5 de la tarde ustedes verán a las compañeras. Las compañeras son trabajadoras de nuestro espacio, del viejo potencial, que se han querido quedar con nosotros. Y les preparan la merienda a los pibes todos los días. Y el laburo que hizo el socioeducativo con esos chicos y que sigue haciendo es tremendo. Es un problema. Es tremendo. O sea, los pibes cuando llegaron acá, lo digo por conocimiento, cuando empezaron a venir los pibes, ustedes iban a entrar y lo iban a ver y los pibes corrían por arriba del escenario, se trepaban a las paredes, qué sé yo. No tenían una contención en sus casas, porque la pandemia destruyó todo eso. Hoy vienen los chicos, lo primero que hacen cuando pasan por esa puerta es venir acá, lavarse las manos y sentarse porque ya tienen la merienda preparada. Eso es la política pública. Es la transformación de las realidades y el laburo que hacen con tanto amor una coordinadora, 3 profesores, una trabajadora social, una psicopedagog y las compañeras y compañeros que están atrás, los talleristas, que hacen el laburo para poder reinsertar a esos pibes y volverlos a llevar. ¿Entienden por qué atacan tanto a la educación pública? Porque nos preocupamos por el otro, porque nos interesa el otro. Porque modificando esa
esa pequeña cosa que es un hábito, modificamos un montón de cosas. Porque ese chico, cuando va a su casa ahora, se sienta a comer. Antes no se sentaban porque no tenían silla, no tenían mesa. Y acá, porque no tenían el hábito. Y acá tratamos de dignificar eso. Y recalco y resisto a la situación de por qué nosotros hacemos esta defensa a ultranza de este espacio. Porque es la que modifica las realidades. Creando esos hábitos se reinsertan al chico. Trabajan en las materias que tienen pendientes, trabajan en lo educativo, trabajan en lo emocional, trabajan en lo psicológico, en la alfabetización, porque hay pibes que están en quinto año y todavía no saben ni leer ni escribir. ¿Se entiende? Y por lo menos una experiencia, yo la primera vez que vine fue en el 2007, había patrios abiertos. En esa época me traje en el Cruz Roja, vinimos 6 meses y que la estela mutual hacía que el barrio también empiece a organizarse de otra forma, que este es un punto neurálgico de toda la comunidad, cualquier cosa que pasaba, si había trueque, evento, feria, peña, kermés, se hacía en el lugar. El barrio fue creciendo a medida que la mutual fue creciendo, como que es un lugar que nadie la bastardea, o sea, es como que empieza, y a medida que pasaron 18 años, parece que no, pero creció y todos los años tiene algo nuevo. Entonces, y yo quiero remarcar algo que por lo menos yo entiendo que hay un montón de déficit, pero todas esas personas que nombra Claudio en la sociedad la denominamos incluso planeros. La mayoría de estos son los planeros, estos son los que no laburan, estos son los que son descartables. O sea, bueno, total, seguramente a ver cosas que funcionan mal, pero cuando a veces lo decimos tan así, los planeros, bueno, pensemos miles de compañeros que están produciendo alimento, produciendo conocimiento, bancando con 2 grados bajo cero, cagándose de calor con 40 grados acá en mar, o sea, yo a veces lo repito, pero bueno, en Telefe a la noche, Masterchef, esos cocineros ganan fortuna, todos queremos ser, somos cocineros, pero los compañeros que producen alimento acá son 80 lucas y son los planeros. Y no nos damos cuenta que a veces producen alimento para cientos de pibes para nosotros, que estamos acá y capaz traer algo para picar y un pancito y lo comemos con los compañeros. Y parece que no, pero eso también es la educación, que por lo menos yo quiero defender, mejorarla, y a veces la mejora es, bueno, ¿qué proponemos también? ¿Qué parte de nuestro cuerpo vamos a poner? ¿Qué parte de esto vamos a dejar para que los que vengan? Porque criticar es fácil, pero pensar ideas, sostener, poner un ladrillo, bancar y esperar las chapas. Yo a veces no lo digo porque a veces me da vergüenza, pues cuando hablo, porque hay un listado de cosas que la municipalidad podría hacer y no lo está haciendo. Porque falta, por capacidades, que a veces ahí no hay recursos, y no las dice. Y eso también lo valoro, porque podría venir acá y decir la municipalidad, no sé, no paga la luz del centro de salud. Y no, aclara que no, acá la municipalidad está codo a codo, porque no, es fácil tirar mierda, pero mucho más complejo bancar, tirar propuestas, tirar ideas, porque después de decir eso me viene y dice, pero tengo esta idea, pero hay que ir por más, pero hay que contener Entonces, y eso, hace 18 años, eso que no estaba, bueno, no te había conocido en esa época, ese espíritu de lucha y de resistencia y de creatividad estaba. Así que por lo menos si yo estudio acá, es por, bueno, mi vieja se lesionó en Guinea, yo era pibito, tenía 2 años, y bueno, siempre valoré y privilegié que los lugares que están estigmatizados por el círculo rojo educativo, hay que ponerse ahí y decir, che, si lo estigmatiza el círculo rojo educativo, quiere decir que está bien, claro, que estamos acá. Lo está haciendo. Exacto. Porque no, incomoda al círculo rojo. Entonces, y desde acá criticaremos, propondremos, pero desde acá. Entonces, para mí me parece mucho más valorable eso. Pero bueno, lo quería decir por esa cuestión de... Lo ideal sería que no exista fines, que no exista centros socioeducativos, Claro, pero la realidad es otra. No, y una cosa, vos dijiste de la profesora, yo también agradezco a la profesora. Ay, no, no me agradezcan más, que me da vergüenza. Chupame, después lo probamos los tres. Re chupame, como van a matar, pero bueno,
hubo 3 jueves y no pude venir por cuestiones laborales y le tuve que comentar, por favor, discúlpeme, quiero participar. Obviamente que no me creen, o sea, vos querés zafarla, no, quiero participar, pero así como lo hizo, como si no se acuerda, profe, este año lo hizo, así que... Se ve que eso es, habitualmente hago esto. Bueno, vamos a hacerles preguntas. ¿Quieren hacerles preguntas? Puede ser para cualquiera de los tres, ya que los tenemos a los tres, puede ser para el profe también. Yo lo primero que quiero saber, Darío, yo nunca trabajé en Fines ni en SENS. Sí tengo mi hijo, mi nuera que han trabajado, y mi idea es, ¿cobran ustedes en el verano o se les corta? No me hagas. Pero necesito saber para que ellos sepan. No llore, vos decilo. No, pero bueno, acá estamos hablando de que padre, hijo, compañera, Sí. pero yo le hago siempre los reclamos. No cobramos en vacaciones, no nos podemos pedir licencia, hay muchas cosas que están ahí, son programas, no tenemos esos beneficios. La designación, lo cuento así, rápido, la designación es cuadrimestral de los docentes. No en el CENS. No, en el CENS. No, en el CENS son provisionales. Solo En el CENS son provisionales. Igual es algo que yo elegí. Obvio. No es que bueno, che, me estoy quejando de esto, no. Yo ya sabía dónde me metía. El reclamo está obviamente en las charlas, pero yo sabía dónde me metía y la verdad que no dejaría en este momento por no cobrar en vacaciones. Te hago una pregunta, ¿para la antigüedad docente tiene validez? Sí. Sin los meses de verano. Sin los meses de verano. Como cuando empecé yo hace muchos años, muchos, cuando yo empecé, enero y febrero, como era suplente, no lo cobraba, sino iba a la antigüedad. No, pero bueno, trabajar con adultos es otra cosa. Sí. Es otra cosa. A mí por lo menos me llena de... Bueno, vamos levantando la mano los que quieran hacer preguntas. ¿Las actividades son de lunes a viernes o tienen los sábados? Nosotros como... Sí, los fines en general, o sea, hay... El fines tiene 3 días a la semana. Nosotros acá tenemos martes, miércoles y jueves. ¿Siempre días hábiles? Sábado no. No, fines... Trabajan. No, fines no. La verdad es una muy buena pregunta. No, gracias. Y pero porque... Un sábado también podría trabajar, ¿no? Y porque tal vez la gente llega más el sábado. Tiene que ver con el estatuto docente que programa las cuestiones que tienen que ver de lunes a viernes, ¿no? Pero estaría bueno poder... Trabajar un sábado, ¿no? Trabajar un sábado. Porque la verdad que tendríamos mucho más adultos estudiando, porque podrían venir. Bueno, mi nombre es Matías, soy de Geografía de segundo año. Y mi pregunta es, yo si quisiera trabajar, tendría que estar recibido de mi materia o geografía, o puedo tener el 50% de la cursada. Como establece el estatuto. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. O demanda, sí, a veces es menos, pero... Tenemos una profesora de lengua y literatura actualmente en uno de nuestros anexos que le falta 2 materias. Y en cuestión más burocrática, ¿cómo sería que yo quisiera trabajar? En una presentar el currículum sí. a cualquiera de nuestros docentes. Ahí llegó nuestra docente, una de nuestras docentes, Mirta, que también es parte del equipo. Presentás el currículum, nos traes a nosotros el currículum y con el porcentaje de materia tenés que estar en el listado oficial, en el listado, en el 108B y con el INE y después vemos. Dependiendo. En el FINES también podés tomar el acto público. Nosotros, en este caso, acá, como es conveniado, nosotros designamos. No tenés que pasar por el acto público. Que ojo, yo quiero explicar algo. Es conveniado, y esto lo sé por otras escuelas de otros distritos también, porque a veces vienen profesores que no se adaptan al lugar, que no entienden esto que nosotros hablamos de lo comunitario, de la idiosincrasia, de lo cultural. Entonces traen otras improntas, no se adaptan, terminan renunciando, los chicos sienten que los dejan todo el tiempo. Es un no lugar para ellos.
Claro, y los chicos sienten que vino 2 clases, me vio, no le gusté y renunció. Entonces, por eso a veces hay que buscar a aquel profesor que tenga las características que uno sabe que va a poder con ese trabajo. Es una cuestión de identidad, me parece, ¿no? No solamente identidad, que creo que sí, que es así también, identidad e identificación con el espacio, sino también con el compromiso. Nosotros buscamos el compromiso del docente en lo territorial. Para las otras actividades también se presenta el currículum acá, como por ejemplo lo que dijeron de Más alto. las otras actividades. Sí. ¿También se presenta el currículum acá? Sí, porque nuestro CENS también está conveniado. Nuestro CENS está conveniado con la provincia de Buenos Aires a través de la Mutual San José. Tenemos un convenio con una resolución y con un dictamen del ministro Silione que nos autoriza también a poner nuestros propios docentes y cuerpo directivo. La articulación cuando hacemos formación laboral, que dijiste los CENS, ¿tiene que hacerse así el territorio? No. Es un CFL de... Cualquier CFL que nosotros podamos articular. La complejidad es como ir... Semana que viene les enseño a hacer un currículum. ¿Por qué? Porque es prioritario del director, premisa del director poder articular eso. Se nos está complicando porque los CFL tienen una normativa media compleja para designar y para llevar adelante los profesores y para sacarlos del espacio territorial y trasladarlos a otro lugar. Viene del Ministerio de Trabajo. Es complejo articular, pero es lo que tenemos que hacer, es lo que se viene. Sí. ¿Cómo planifican las clases? ¿Tienen un diseño curricular particular para fines? El diseño curricular de adultos y la planificación es de 18 clases con un plan de contingencia y un plan de continuidad pedagógica, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre el plan de continuidad? El plan de continuidad pedagógica está establecido en base a la cantidad de clases que tienen, o sea, a las 18 clases, tiene que haber una planificación del plan de contingencia establecido en esas 18 clases. En el plan de continuidad pedagógica. El plan de contingencia es algunos que otros trabajos que los profesores dejan por fuera de la planificación para en caso de que tuvieran algún inconveniente, poder nosotros darle ese trabajo y que ese día, salvar ese día, esa clase. ¿Entendió? En fines son 18 clases. Contando los 3 días. Contando los 3 días. Okay, con eso se va regulando. El primer módulo. ¿Qué orientaciones tiene? Nosotros acá tenemos en ciencias sociales. Los fines nuestros es en ciencias sociales. En el CENS tenemos gestión y administración en 3 de las 5 secciones. Perdón, en 4 de las 5 secciones tenemos gestión y administración y en una de esas ambiente y salud. Naturales, perdón. Pero más ambiente y salud. ¿Son todos de segundo, profe? ¿Segundo y tercero? No, y tercero. ¿Tercero? Hay muchos de historia que creo que lo vi en primero también el año pasado. Hay un montón. Bueno, todo lo que ven acá es del socioeducativo. Todos esos trabajos son del socioeducativo. Y aquello que está allá arriba es una rifa que estamos haciendo y la resguardamos del socioeducativo. Por eso está así. ¿Y hoy cómo es la situación? Algo del socioeducativo, profe, también es que articulamos con la escuela primaria y secundaria de la 90 y de la 22. ¿Y los chicos las profesoras o las maestras jardineras de inicial o las maestras de primaria, también pueden ser designadas por ustedes? Siempre y cuando dentro de la oblea la autorice a dar en adultos, designamos nosotros directamente. Perfecto. Hay una gran disputa política cuando es. Y consulta, si los fines pueden articular con el módulo de educación especial, creo que está de educación especial para gente con discapacidad, ¿tiene una forma de articularse? Depende del caso. La verdad que es algo que no lo sé, no te puedo decir. Hay fines que tienen directamente